Buenas tardes a todos, aquí yo otra vez en un nuevo video y ahora vamos a hablar de un tema importante, muy importante porque esto será fundamental para desarrollos posteriores para desacreditar a la sociología y a todos sus derivados como como cualquier clase de análisis válido para la producción de conocimiento. Si bien la sociología puede decirse que algunos autores, que honestamente a partir de ahora ya no los consideraré sociólogos, sino los consideraré otra cosa, ya después le buscaré el nombre, pueden tener ciertos apartados científicos. Me parece que la sociología en el sentido tradicional como campo para la producción de conocimiento no tiene ninguna clase de validez y progresivamente va a ir perdiendo esa sustentación según los desarrollos que voy a estar haciendo contra ella. Uno de esos desarrollos es el uso de que la sociología estudia algo que no existe, que es ese mito llamado la sociedad. También puede llamarse y hablarse sin ningún problema del mito de lo social o el mito de la sociedad. Para esta ocasión voy a disputar contra ese término sociedad y por qué es problemático y sobre todo porque no existe tal cosa como una sociedad. Primero que nada, decir que la sociedad es una colectividad es solo una agrupación de organismos y al mismo tiempo después atribuirle a esa agrupación de organismos una especie de operatividad que implica una despersonalización total de los organismos, individuos implicados dentro de ese grupo, no solo no tiene ningún sentido, sino que implica que todos ellos están haciendo exactamente lo mismo y lo están haciendo todos a la vez. Así pues, cuando se dice que la sociedad le quitó todo, implicaría que toda la sociedad en su conjunto operó para quitarle todo específicamente a esa persona, lo cual no tiene ninguna clase de sentido porque literalmente, salvo a la excepción de algunos grupos y organizaciones de hormigas, no hay ninguna clase de organismos que operen de esa forma y evidentemente nosotros no operamos de esa forma. El problema con el término sociedad es que bebe de una clase de argumentos este, aún desde sus comienzos y evidentemente desde sus comienzos en Platón, en el cual yo llamé el argumento estructural. Básicamente el argumento estructural es algo muy simple, consiste en atribuirle a una determinada idea una cualidad estructural que supera su cualidad de idea y se le atribuyen cualidades conductuales a esa idea. ¿Por qué digo que... ¿Y qué significa esto? Básicamente yo distingo entre dos cuestiones en relación a lo que hacen los objetos. El comportamiento y la conducta. La conducta solo la pueden manifestar organismos, es decir, solo los humanos, los animales. Si los insectos pueden hacer eso o no, honestamente me mantengo muy reservado al respecto. Pero básicamente solo organismos desarrollados, como pueden ser los animales, como pueden ser los pescados, como pueden ser los perros, los lobos, los venados, las ballenas, etcétera, y los humanos, evidentemente, pueden tener una conducta. En cambio, entidades no desarrolladas, como podría ser una pelota, como podría ser una cafetera, como podría ser la propia materia, se le tiene que decir de una forma que están haciendo algo, pero designándola con una separación correspondiente para evitar atribuirle una capacidad operacional innata. Y a esto me refiero con el comportamiento. El comportamiento de las cosas simplemente versaría sobre lo que están haciendo y no necesariamente eso que está haciendo tiene necesariamente que ser por su propia naturaleza, debido a que no es posible que pueda hacer algo a excepción de que haya una interacción externa que esté causando que esté haciendo ese algo. Como pueden ser, por ejemplo, los objetos o los planetas. No, no, un objeto que se está moviendo, pero se está moviendo no porque él mismo se esté moviendo, sino porque fue accionado por otra cosa,
pero al mismo tiempo está haciendo algo y en eso consistiría su comportamiento. En cambio, la conducta de los organismos sería algo mucho más complejo, debido a que estaría haciendo algo el propio objeto por sus propias cualidades y debido a su composición esencial tendría la capacidad de estar ejecutando eso. El comportamiento es lo que está haciendo. La conducta es un proceso interaccional y de relación entre el propio organismo, el ambiente y las implicaciones resultantes entre ambos. El comportamiento es resultante de otras acciones. La conducta es inherente al propio objeto. Pues bueno, el argumento estructural le atribuye conductas a ideas. ¿A qué me refiero con esto? La sociedad le quitó todo, pero eso está implicando que la sociedad tiene una conducta y derivado de esa conducta la sociedad le quitó todo a la persona. Podrá sonar esto ridículo, pero no se usan estos argumentos de forma alegórica, se usan de forma literal. ¿Y por qué? Porque desde el nacimiento de la sociología en Platón, la sociología ha bebido de este argumento. Cuando Platón en la República establece un análisis para intentar determinar qué clase de organismos existen bajo qué formas de gobierno, él bebe de este argumento estructural justamente y de hecho es quizás la descripción más clara de este argumento porque él explicita que desde una forma de gobierno se crean determinadas personas, no haciendo lo que es evidente, que sería al revés. Una clase de personas crea una determinada forma de gobierno y solo con una clase de personas se puede sustentar una forma de gobierno. En cambio, él establece que es el gobierno, las instituciones, las que hacen a las personas y no al revés, atribuyendo una especie de separación entre las instituciones y las personas que las mantienen, dándole el estatuto, que esto se ve más al día de hoy, supraorganísmico, en el cual de alguna manera esas instituciones o esas estructuras sociales o la sociedad está de alguna manera separada de las personas y les está haciendo cosas. Bueno, en su tiempo esto tenía sentido. ¿Por qué? Porque este es básicamente un argumento teológico. ¿Por qué? Porque el argumento estructural es un argumento teológico innatamente, debido a que bebe de descripciones de cualidad de entidades metafísicas, las cuales no tenían otra explicación. Quizás el argumento, el paralelismo más completo con esto sería, fue un milagro por la gracia de Dios. Se le atribuye una acción a una idea. Y nótese, ¿por qué digo una idea? Si Dios existe o no como organismo, si es que siquiera aún si existe se le puede catalogar como algo de esa categoría, las personas no tienen ninguna manera de saber si existen o no. Se fundamentan solo en una creencia y de eso de hecho trata la fe, de una básicamente una apuesta. Eso es lo que sería la fe. Algo vulgar, pero al menos sirve para la cuestión actual. Entonces, como no tienen ningún referente hacia el cual le están atribuyendo esa acción, Dios termina fungiendo, termina manifestándose como una especie de idea. Y a esa idea le están atribuyendo una conducta. Y esto está lleno totalmente, prácticamente toda la teología funciona de esta manera. Que sí, podrás decir, pero bueno, es que podría Dios existir y es que podría no hacerlo y si existe no lo vamos a saber nunca prácticamente. Y todo el argumento estructural bebe de esta clase de entidades metafísicas, de la atribución de conductas a deidades cuando solo tenemos como esas deidades una idea de lo que son y fungen como ideas que hacen cosas. Se pasó lo mismo, maldita sea. Entonces, estas deidades se les atribuyen conductas, pero como no tenemos de ninguna forma acceso a ese reino o a ese sistema o a ese universo en el cual estarían presentes, en dado caso de que existiesen en primer lugar, solo operan como ideas y a esas ideas se les atribuyen conductas que hacen.
Es básicamente lo mismo que ocurre en este caso, y en esos tiempos tiene sentido, porque en esos tiempos en los cuales estaba la escolástica en un punto meridional, no alcanzó su ápice hasta la escolástica cristiana, pero realmente la escolástica nunca ha dejado de existir. Este, lo vivimos en este tiempo de una forma mucho más avesada y bajo el subterfugio de una ciencia. Pero el argumento estructural de estos tiempos no bebe de Platón, bebe de Marx. Uf. Porque el argumento estructural platónico tiene más sentido en unos tiempos en los cuales la metafísica estaba con mayor operatividad. Es decir, la metafísica viva, en contraposición a la metafísica conceptual que opera en este tiempo. Y sería básicamente eso. La sociedad es un término metafísico conceptual. Y si no saben a qué me refiero con metafísica conceptual y metafísica viva, en mi ensayo sobre qué fue el arte, que está en el Substack, explico cuál es la diferencia entre una y otra. Y sí, van a tener que leer porque eso no está en video. Entonces, la sociología actual bebe de las ideas marxistas de que la sociedad es una especie de superestructura opresiva que tiene conductas que le hacen cosas a las personas y que derivado de que esa superestructura que obtiene independencia de las personas es inherentemente negativa, tenemos que acabar con ella. Y el problema con esto, con estos argumentos, no solo ya con el término sociedad, sino en el argumento estructural en general, es que lo encontramos por todos lados. El mercado se autorregula, como si el mercado pudiese existir o pudiera tener siquiera comportamiento sin hombres que le dieran sustento. El capitalismo oprime a las personas. El capitalismo es una idea y no puede hacer nada. Y se debería de decir, la gente que hace al capitalismo y que sustenta el capitalismo y que se adscribe al capitalismo hace X cosa. Ocurre lo mismo. El comunismo, el marxismo, la sociedad, las mujeres, los hombres, se toma una estructura general y el problema es que no, no tiene sentido decir eso, porque se le está atribuyendo a una idea despersonalizada por completo, una conducta y no se hace esto en un sentido alegórico. Hace ya mucho tiempo que se abandonó eso. Quizás ¿por qué? Porque la propia sociología, si uno lee a Durkheim, por ejemplo, está presente este error. Hay que tratar a los hechos sociales como cosas. Básicamente hay que reificar una idea, porque los hechos sociales se tratan como ideas. No es como si, por ejemplo, la tasa de suicidios que ocurren alrededor del mundo se pueda tratar de una forma tangible, porque eso se trata de una forma ideológica. ¿Por qué? Porque hay una serie de preconcepciones analíticas anteriores que tienen que sustentar esa idea y el por qué ocurre. No se pueden tratar a las ideas como cosas, y ese es el principal problema de la sociología, que el que nace no nace con Durkheim y tampoco está presente en Marx. Esto es prácticamente una presencia desde la escolástica más temprana y quizás algo inherente al pensamiento del hombre, porque es una forma de dirigirse al mundo, digamos, en cierta manera empezó con tintes religiosos, solo que ahora tiene un punto de vista, un fundamento más pragmático, pero en el campo académico, epistémico, incluso en el empírico, tiene la misma función religiosa que tenía la misma clase de dialéctica que usaba Platón para describir a las formas de gobierno. Y esto está presente en toda la sociología. Si uno se pone a leer a Berger, a Durkheim, a Simmel, a Marx sobre todo, y a los marxistas, a Adorno y Horkheimer, lo verá presente. La sociedad esto, la sociedad aquello, tratando a la sociedad como una superestructura. Y el problema con esto es que no existe esa idea de superestructura en la sociedad. Por ejemplo, vamos a retomar ese ejemplo de la sociedad le quitó todo. La sociedad le quitó todo. No, quienes le quitaron todo a esa determinada persona fueron las personas
inmediatamente más cercanas a ese sujeto que permitieron, primero, lo de abandonaron por X o Y razón. En segundo, las autoridades, que también son personas, que después ejecutaron unas leyes que implican a personas, porque si no hay personas que ejerzan esas leyes, no son más que tinta y no sirven para absolutamente nada. Y después de toda esa conexión con personas, se terminó quitándole a ese sujeto todo lo que tenía. Que no es verdad, porque si seguías vivo todavía tienes algo. Entonces, otro argumento que también escucho similar a ese: la sociedad no aprecia a los artistas. A ver, yo creo que si me voy con los ingenieros, yo siendo dibujante, por ejemplo, pues es natural que con los ingenieros no me vayan a apreciar porque estoy muy alejado de la forma de pensar. Digo, si comparas la forma de pensar con de un ingeniero con un dibujante, es prácticamente son antítesis y naturalmente me van a despreciar. Pero si, no sé, yo me voy con los dibujantes, quizás yo creo que ahí me van a apreciar, y con la gente que les gusta los dibujos, pues yo creo que me van a apreciar ahí, tal vez, no lo sé. No se trata de que la sociedad desprecie, porque la sociedad en su conjunto no opera. No tiene sentido ver a la sociedad de esa manera, como una superestructura, como si todos estuvieran conectados y al mismo tiempo sabiendo exactamente qué está haciendo el otro, para cuando el pinche morro de allá que vive a 4000 kilómetros de aquí dice: no me agradan los artistas, y yo estando aquí, yo ni sabiendo quién es ese cabrón, los artistas son unos pendejos. Aunque irónicamente yo desprecio a los artistas, no es como si no supiera ver valor en lo que hacen, tan siquiera utilitarista incluso, o propagandístico, que también se implica lo mismo. Y ese argumento está presente en todos lados, de tratar a la sociedad como una cosa, pero más que como cosa, como organismo. Incluso me parece que la descripción más taxativa de esto la tiene el propio Durkheim, pero recordemos que Durkheim ya tiene una base de trabajo que también se fundamenta muy fuertemente en Marx. Y no es porque quiera meter a Marx en la sopa. Pregúntale a cualquier sociólogo y te va a decir: Marx es el más importante sociólogo, y toda esta escuela de sujetos, de antropólogos, de economistas, excepto los liberales naturalmente, y generalmente todas las personas, incluso hasta los estudios de conducta humana. Digo, Freud es misticismo filosofista y muchísimo Marx están influidos por el pensamiento de Marx. Realmente, debido a lo que comenta, por ejemplo, Norbert Elias en Sociología Fundamental, que Marx ha sido demasiado inflado por sus fanáticos y también poco entendido por sus enemigos. Y me parece que en este caso ocurre lo mismo. Como yo cito a Marx, van a llegar sus fanáticos a decir: no sabes de qué estás hablando, y a sus detractores a decir: es que esto y aquello", sin saber siquiera qué dijo ese sujeto. No lo estoy metiendo ahí solo muy gratuitamente. Ese sujeto fue la segunda ilustración, y nótense que no lo digo esto en un contexto para nada positivo. Detesto a la ilustración tanto más que Gustavo Bueno. Así que nótese ahí esto. Por ejemplo, voy a leer unas citas de a qué diablos me estoy refiriendo, y para que vean las personas que lo que estoy diciendo no es ni una analogía, no es ni una exageración, y sobre todo no me lo estoy inventando en absoluto. Entonces, voy a leer una cita, de un antropólogo, sociólogo. Ya honestamente la distinción es prácticamente ninguna. Un sociólogo y un antropólogo son exactamente la misma cosa. Que dice: la civilización no es una acción mental, sino un cuerpo o una corriente de productos del ejercicio mental. La mentalidad está relacionada con el individuo. Lo social o cultural, por otro lado, es en su esencia no individual. La civilización como tal empieza solo donde termina el individuo. Básicamente, la idea el argumento estructural como en la sociedad, como una especie de superorganización separada de las personas. Pero esto no se termina aquí.
Esa cita anterior fue de Albert Kröber, aquí unas de Durkheim, por ejemplo. Cada vez que un fenómeno social se explica directamente con un fenómeno psicológico, podemos estar seguros de que la explicación es falsa. El grupo piensa, siente y actúa de forma distinta a como lo harían sus miembros si estuvieran aislados. Si al intentar explicar los fenómenos empezamos por el individuo, no podemos comprender nada de lo que ocurra en el grupo. Las naturalezas individuales son meramente el material indeterminado que el factor social moldea y transforma. Su contribución consiste exclusivamente en unas actitudes muy generales, en unas predisposiciones vagas y, por consiguiente, muy plásticas. Además, la causa determinante de un hecho social se debe buscar entre los hechos sociales precedentes y no entre los estados de conciencia individual, es decir, separar a la sociedad de las personas y atribuirle y cualquier estructura en general y atribuirle conductas. No es las personas las que hacen cosas, sino es el grupo, es la superestructura, es la estructura social, es la sociedad. Y ahora para terminar con las citas, esas anteriores dos fueron de Emil Durkheim, de las cuestiones fundamentales, no, las reglas del método sociológico. Ahora viene otra de una antropóloga, Leslie White, que es quizás la manifestación más explícita de esto porque es la más estúpida. En vez de considerar al individuo como la causa primera, como el primer motor, como el iniciador y determinante del proceso de la cultura, hoy le vemos como una parte componente y una parte diminuta y relativamente insignificante en un vasto sistema sociocultural que abarca innumerables individuos en cualquier momento y se remonta también a su remoto pasado. Para los fines de la interpretación científica, el proceso de la cultura se puede entender como una cosa sui generis. La cultura es explicable en términos de cultura. Básicamente, esto dice, la cultura existe con independencia de las personas. Ahora bien, a esto habría que preguntarles qué entienden por cultura, porque si la cultura existe con independencia de los organismos, eso quiere decir que la cultura está antes que los organismos y no obstante no vemos evidencia de cultura hace 400 u 800 millones de años y sobre todo la cultura solo existe con nosotros como organismos, por lo cual ni siquiera sería un requerimiento que fuera un organismo el que la crease, sino es un requerimiento que es un organismo como nosotros, porque la cultura implica un proceso conductual que los animales no tienen, las localizaciones y sobre todo la metafísica. Por lo cual, esta idea de que la sociedad hace esto, hace aquello, es basura pseudocientífica con la cual se busca demonizar a toda la sociedad, a todas las personas de un determinado sistema social en su conjunto, tomando una diminuta parte de él como causa de todos los problemas existentes. ¿Por qué? Porque como dije, bebe del marxismo esta estupidez y ya que bebe del marxismo, recordemos que la teología misticista de los sectarios del marxismo implica que los muy malvados, malvaditos capitalistas son los causantes de todo el mal. Y ya que ellos crearon la cultura y la cultura es una superestructura de opresión y de control, bonita conspiración. Pero sí es la buena conspiración, déjenme les digo. Nótese la ironía, por favor. Entonces, ya que existe toda esta mierda, entonces podemos decir que una pequeña parte es causa de absolutamente todo el mal y tenemos que destruir todo porque eso está en todas partes. Está por encima de los organismos y solo destruyéndola, y pues, y quién sabe dónde está, vamos siendo honestos, digo, si no está en los organismos, ¿dónde diablos está? Entonces, tenemos que destruir todo y así tomarnos todos de las manos a la sociedad comunista en la cual evidentemente no va a suceder eso. Por toda esta sarta de incoherencias y porque independientemente desde que lo veas, las personas son absolutamente necesarias para cualquier cosa, aún para cosas tan triviales como por ejemplo las paradas de alto. Estas no obtienen independencia de personas. ¿Por qué? Porque estas solo tienen sus significaciones sociales debido a que un grupo
de personas, y ni siquiera un grupo de personas, sino prácticamente una o dos personas, después de una determinada reunión, decidieron en un determinado sitio en específico decir, esto va a significar esto, y según cierta imposición a través de determinadas leyes, de determinadas declaratorias, esto va a significar esto y la gente va a tener que hacer esto con respecto a este objeto. Entonces, ya que esos sujetos o ese sujeto se organizó para poder llevar a cabo esa implantación de significaciones a esa determinada poste, las paradas de alto, ¿qué sigue? Ok, se llegó a esta determinación. Se pasa entonces a organismos estatales que dependen de personas, después se pasan a otras personas, se lleva a discutir a otras personas, como podría ser los cámaras, el Senado o los diputados, al menos aquí en México solía ser así, se delibera al respecto, se aprueba, ok, bien. Entonces, después de que se les atribuyó esos significantes y se dijo sobre esto, se pasa a otras personas que después se lo empiezan a imponer al resto de personas y ahí tenemos esas, estos postes de alto que dicen que te detengas y la única razón por la cual eso tiene una significación es porque personas le pusieron localizaron determinadas acciones en ese objeto y tú la obedeces porque te impusieron y no el Estado, sino unas personas trabajando dentro del Estado que tú tenías que hacer eso o te van a castigar. Por lo cual nada de superorganismos, nada de argumentos estructurales. Son personas. La gente nunca interactúa con el Estado, con lo social, con la sociedad. La gente interactúa con personas. Y a partir de esa interacción con personas se crean las modificaciones conductuales. Y si se les atribuyeron localizaciones a determinados objetos, símbolos, lugares, no es porque socialmente se hayan impuesto, sino porque conductualmente en las interacciones de una persona con otra, esa significación fue convencida, porque no todo es imposición, como dijo Durkheim, también como bien dijo Tarde, por imitación o convencimiento, la persona decidió adscribirse a eso y también dotarle de esas localizaciones y asumir las implicaciones que estaban ahí. Por lo cual, no, la sociedad es un mito y lo social también, y no existe la sociedad ni lo social. Lo que existe son interacciones entre distintos organismos y entonces se va a presentar aquí una cuestión. Entonces la colectividad de organismos se puede rotular a esa clase de interacciones como figuraciones sociales y en lugar de estar hablando de lo sociedad y lo social, habría que estar hablando de formas de socialización y de figuraciones sociales y a su vez de estructuras sociales, pero no entendidas como superorganismos, sino una estructura social sería una determinada ideología localizada en una determinada institución, la cual es ejecutada como personas, las personas que la ejecutan la llevan a cabo y a través de esa institución y por la estructura de poder implicada y la estructura discursiva de poder que deriva de la ideología con la cual se localizó el sitio en específico, se trata a ese determinado sitio como una especie de dispersor propagandístico mediante el cual se intenta hacer que las personas obedezcan una determinada serie de dictámenes conductuales, se adscriban a la ideología de la institución o buscan imponer otra, ya sea convencimiento, ya sea imposición, pero nada de basura metafísica. Eso no existe y no es solo no es científico, sino que ni siquiera es filosófico, es que es una idea teológica. Por lo cual, esa basura de lo social, aquí pongo su disputación y en el futuro lo desarrollaré para empezar a purgar de esa mierda la sociedad, a los estudios sobre las formas de socialización. Que
ya tenemos disputación contra la filosofía, ya tenemos un argumento bastante marcado contra la sociología, que sería este, y también contra, y el de la psicología en específico, si bien se puede leer entre líneas, todavía no lo tengo, pero básicamente versaría en la misma línea de quitar a la metafísica de esto. Así se podría de hecho hacer un estudio bastante mejor y más preciso, porque sabríamos qué demonios estamos estudiando, es decir, la conducta de los organismos. Así la sociología se obliteraría como campo de saber y se quedaría subordinada a los estudios sobre la conducta humana. El análisis experimental de la conducta, aunque creo que habría que cambiarle el nombre, porque eso de experimental no lo sé, me parece que sería más bien análisis teórico sobre la conducta humana, y así no hablar de psicólogos, sino de analistas conductuales. Y los interventores conductuales los que llevarían a cabo esa clase de cuestiones, porque realmente no veo cuál es la necesidad del rótulo, lo social o la sociedad. No es absolutamente necesario esa clase de determinaciones, y lo más importante, están retrasando por completo las investigaciones científicas al respecto, porque lo único que están haciendo es lo único que están haciendo es intentar justificar una ideología. Y nótese, dije que se va a subsumir lo que sería la sociología a los estudios de la conducta, pero esto no se tiene que interpretar como que lo que estoy intentando hacer es lo mismo que están intentando hacer los fundamentalistas conductuales, porque evidentemente se estudiaría la conducta de los organismos, pero no en un sentido puramente fundamentalista. Digo, mi noción del conductismo no tiene absolutamente nada que eso. No creo que sería fundamentalista, pero sí tiene un fuerte componente de rechazo hacia las otras disciplinas. Bueno, como todas las tienen, pero porque las consideraría insuficientes. No porque estemos equivocados, porque nosotros tenemos los ojos de Dios y vimos la verdad. Esto no se tiene que interpretar de esa forma. Todavía tendría esa independencia, pero estamos hablando de que eso sería una forma de conducta también, y así se establecerían experimentos mucho más marcados, y sobre todo se podrían hacer experimentos sociales, pero más bien habría que hablar de experimentos figuracionales en lugar de estar hablando de esa basura de lo social. Pero todo eso ya va a será cuando publique los fundamentos de sociología científica. Que sí, que dije que no debería de hacer eso, usar esa palabra, pero bueno, a su tiempo, a su tiempo. Recuerde que la propaganda se mete por un cuño usando sus propios términos, y después les terminas metiendo lo que de hecho quieres hacer. ¿Y por qué digo que es propaganda? Porque, bueno, tendría que usar sus términos, y ni modo que me ponga a hablar fundamentos de análisis figuracional de la conducta humana. No van a saber de qué diablos estoy hablando, así que primero se presenta con sus términos e inmediatamente después se abandonan por completo. Por lo cual nos estamos viendo. Y dejen de decir sociedad o social, o que el capitalismo hace o que el mercado hace. Nada de eso tiene independencia de las personas.